Definitivamente, para seguir con el estudio del libro de Apocalipsis, Dios nos tiene que bendecir a todos. Nosotros tenemos que estudiar por nosotros mismos. ¿Y cómo es que podemos leer el libro de Apocalipsis, cada uno de nosotros? Primeramente, para salir del punto, dice que mi pueblo perece por falta de sabiduría. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Después, seguir con la recomendación de nuestro Señor Jesús, en donde Él nos insta a que escudriñemos la Escritura. Se escudriñan las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que está la vida eterna, que es lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Leíamos en el libro de eventos de los últimos días que tiene que ser algo real para nosotros, algo tangible. ¿Cómo podemos hacer esto? A veces requerimos que alguien nos esté informando, nos esté explicando. Pero a veces esto se debe a que dudamos de lo que dice Santiago 1:5. Dice: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Y cuando nosotros venimos estudiando el libro de Apocalipsis, que normalmente, pues, muchos creemos que es un libro de difícil interpretación, es porque dudamos de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y aquí lo importante es que nosotros nos animemos y pidamos esa sabiduría a Cristo Jesús para que nos ayude. ¿Sí? Y recordar todas las promesas que la Biblia nos marca, que la palabra de Dios nos dice, y que las hagamos nuestras para poder seguir adelante de esto. El capítulo 15 nos habla acerca de los redimidos victoriosos. ¿Sí? Y el capítulo 15 son 8 versículos que se dividen en 3 partes. La primera parte de ellos es los redimidos victoriosos. Pero aquí venimos de un preámbulo de algo que es bien interesante, que ayer lo veíamos con el hermano eh, Pepe, ¿sí? En el capítulo 13 del capítulo 14, del verso 13. Algo bien interesante. Cuando el hombre desobedece a Dios, dice que se hace el castigo del pecado es la muerte. Pero aún así, dice aquí en el capítulo, el verso 13: y oí una voz de los cielos que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y este asunto tan espantoso, tan triste como es la muerte, se convierte en algo que es un recurso que Dios utiliza para nuestro bien. ¿Sí? Es algo que a ninguno de nosotros nos gusta la muerte, saber de alguien que fallece, y mucho menos algún familiar cercano. Sin embargo, aquí hasta ese recurso, que venía a ser algo contrario a lo que Dios quería para nosotros, pero es una bienaventuranza, algo que nosotros tenemos que entender y aprender. Dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, ¿por qué a veces nosotros, como los seguidores de Cristo, nosotros a veces eh, nos da tanto miedo el estar frente a la muerte, el contemplar la muerte? Y esto nos lleva a reflexionar en algunos detalles, como bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Pues vamos, imagínense el poder evitar muchas cosas en nuestra vida que el Señor sabe que podrían perdernos, y Él hace esa provisión de mandarnos al descanso para que nosotros no nos perdamos. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo que dice: todas las cosas que el Señor tiene para nosotros son para nuestro beneficio. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo todo esto para llegar al punto que dice aquí, el capítulo 15: los redimidos victoriosos. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable. 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas
es consumada la ira de Dios. Y así, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su señal, y el número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Aquí el Apocalipsis es bien interesante el estudio, porque nos manda a eventos históricos que nos confirman que lo que Dios ha escrito, que lo que Dios ha permitido que nosotros aprendamos, tengamos la seguridad de que todas las cosas van a pasar o ya pasaron, para que nosotros podamos tener esa plena seguridad de que Dios está llevando este mundo en al destino que Él pretende. Hay que recordar que Dios desea que todos vayamos al cielo. San Juan 3:16, un versículo muy conocido por todos nosotros, nos da la claridad completa de lo que Dios desea para nosotros. El asunto es que nosotros aprovechemos esta parte, ¿sí? Y aquí es este asunto que nos habla de que vamos a estar dentro del mar, ahí sobre el mar de vidrio, dice, ¿sí? Y teniendo las arpas de Dios. Y dicen, y cantan el cántico de Moisés, siervos de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y aquí me detengo un poquito en esta parte que dice Dios Todopoderoso. Si tenemos un Dios Todopoderoso, ¿será que se equivoca? Si tenemos un Dios Todopoderoso, ¿será que no podemos confiar en Él en este momento y en el futuro? Que para nosotros a veces se presenta un poquito complicado, un poquito difícil, y siempre hablamos que las cosas se están poniendo mal, pero por ahí de repente decimos, pero van a arreglarse. Y pues tristemente, déjenme decirlo, no es así, las cosas van a ir de mal en peor. ¿En dónde? En el asunto social, en el asunto político y en el asunto espiritual. Por eso es que Dios desea que cada uno de nosotros nos sigamos preparando al estudiar su palabra y que veamos que todo esto, ¿sí? Es algo que Dios lleva a un puerto seguro. Dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. ¿Qué es eso de los juicios manifestados? No es otra cosa más que la voluntad de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios desea, repito, que todos estemos con Él en las mansiones celestiales. Y aquí es donde nosotros vemos que este asunto de los redimidos victoriosos, seamos todos aquellos que vamos a llegar al cielo. Ya sea que vivamos hasta el día que nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos, o ya sea que vayamos al descanso y que no veamos la muerte delante de nosotros como algo sin remedio, sino al contrario, algo que el Señor manda para nuestro beneficio, algo que en un principio Satanás hizo para que nosotros finalmente nos apartáramos de Dios. Dios lo utiliza para que estemos tranquilos y en paz. ¿Sí? Los que ya nos precedieron en el descanso, tenemos la clara idea que el día que vuelvan a abrir sus ojos va a ser para que vean a su Salvador. Y aquí me refiero al punto este del ladrón en la cruz, que en el último momento, reconociendo toda la situación, recibió una promesa bien grande, una promesa que es para nosotros, ¿sí? Yo te aseguro que tú estarás conmigo en el paraíso, porque para él, dijéramos humanamente, hablamos de prácticamente un poco más de 2000 años o 2000 años, pero para él va a ser un momento, porque es así como el sueño, nos dormimos, nosotros no sabemos qué pasan durante 6, 7, 8 horas, abrimos nuestros ojos y pareciera que el tiempo no pasó.
Simplemente nos sentimos descansados, simplemente tenemos que seguir adelante y por la gracia de Dios que nos da esa oportunidad de seguir con vida. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a confiar, ¿sí? Queremos ser de esos redimidos victoriosos, debemos de seguirnos preparando. Cada uno, como lo hacemos ahorita en la mañana, de reunirnos, platicar, escuchar, pero lo más importante es nuestra preparación personal. Que cada uno de nosotros esté meditando durante el transcurso del día, de las horas, en cada una de las actividades que realizamos, que pareciera ser que están despegadas las cosas, pero no, en realidad todo está concatenado, está en una continuidad que nosotros tenemos que ir aprendiendo y entendiendo esa parte. ¿Sí? Ser redimido victorioso significa cumplir con el plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que aprovechar. Y repito, ¿cómo es el Dios en el que tú crees? ¿De veras es todopoderoso o no? Y si es todopoderoso, ¿tendríamos algo de qué preocuparnos? Ahí se los dejo de tarea. Es algo que es bien interesante que, que nosotros lo veamos. ¿Y por qué hablo ahorita del asunto también de la muerte? Dice, es curioso, en el Salmo 78:34 nos da una pequeña pista, dice, si los mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Salmo 78:34. Y entonces esto nos aclara por qué Dios permite que sus hijos vayan al descanso, ¿sí? O que estén muy cerca de la muerte, ¿sí? Porque es ahí cuando sentimos que la vida se nos está yendo y entonces dice aquí que somos solícitos a buscar a Dios. Y eso nos ayuda a entender esa parte de poder llegar a ser de los redimidos victoriosos, que nosotros realmente podamos entender y aceptar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y todo lo que sigue haciendo por nosotros. ¿Sí? El segundo punto del capítulo 15 nos habla de que el santuario celestial es abierto. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Si ustedes recordarán, no es la doctrina del santuario, no voy a decir que sea exclusivamente de los adventistas del séptimo día, pero la doctrina del santuario, que la tenemos ahí en los primeros libros de la Biblia, nos muestra cuál es todo el proceso que Dios deja para que nosotros entendamos, para que el pueblo de Israel en su momento lo entendiera y a estas alturas del partido para que nosotros también lo podamos entender. Por eso es importante que nosotros estudiemos el asunto del santuario en forma histórica y en forma futura, ¿sí? Ahí nos da los puntos, cuándo se entraba a la parte del santuario, en el santuario celestial, al lugar santísimo, solamente una vez al año. Y por ahí tenemos escrito que Cristo Jesús va a entrar al santuario en el santuario celestial solamente una vez, porque Él no va a ser sacrificado una y otra vez. Simplemente era un simbolismo que nosotros tenemos que entender mediante el estudio de la palabra de Dios. Un estudio personal, un estudio en el cual nosotros nos volvamos escudriñadores, estudiosos, investigadores de la palabra de Dios. Que cada día nosotros vayamos y le pidamos a Dios sabiduría para entender un poquito más profundamente el asunto de todo lo que Él dejó escrito y entender por qué Juan vio el santuario abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo se está preparando para venir a esta tierra.
Cristo ya prácticamente lo tiene todo listo, porque ya quiere venir por usted y por mí. Ya no nos quiere tener en esta tierra, ya desea que estemos con Él en el cielo. El asunto es que nosotros también tengamos ese mismo deseo de poder estar con Él y entender que el santuario, solamente el santuario celestial se va a abrir una vez. ¿Por qué? Porque esta no es una historia que se esté repitiendo. Es una historia única y solamente una oportunidad que nosotros tenemos para llegar a las mansiones celestiales. Y es algo que nosotros tenemos, repito, tenemos que seguirnos preparando. Ayer el hermano Pepe decía, tenemos que ser estudiosos, ¿sí? Pero no porque el hermano Pepe, el hermano Lázaro, el hermano Polo, el hermano Jiménez venga y me explique las cosas. No, que yo vaya directamente a la palabra de Dios, que le pida sabiduría al Señor y haga lo que Salomón, ¿sí? Ustedes saben que se recordarán que le dijo Dios a Salomón, pídeme lo que tú quieras. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Sabiduría para guiar al pueblo de Israel. ¿Sí? Y es lo que nosotros tenemos que hacer, pedirle sabiduría a Dios para poder guiar nuestros pasos hacia las naciones celestiales. Y dice que ahí que el Señor nos dará lo demás. Dice, si vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Y también hay que recordar por ahí el texto que nos dice que todas las tribulaciones, situaciones que pasemos en este mundo, van a ser nada comparado con lo que Dios tiene preparado para los que aquí estamos. El asunto es que nosotros realmente nos sigamos preparando. Y después aquí en la última parte, los 3 versículos siguientes, nos habla acerca de las 7 últimas plagas. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Y fue el templo y fue lleno el templo de humo por la majestad de Dios y por su potencia. Y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Y aquí nos da el preámbulo en este capítulo 15 de lo que nos va a describir el capítulo 16 acerca de cada una de las últimas plagas. Y aquí hay que entender y recordar las plagas que, que Dios, para que saliera su pueblo de Egipto, mandó al pueblo a este pueblo para que pudieran definir y decidir su salida y vieran que el Dios Todopoderoso al cual nosotros queremos y deseamos servir va a ser no con el propósito de que nos perdamos, sino que vayamos aún en este momento, perdón, buscando esa gracia de Dios, ¿sí? Antes de que la gracia se cierre, antes que las cosas ya se definan en definitiva y antes de que el juicio de Dios se determine, todavía la última oportunidad que Dios nos da para poder regresar a Él. El capítulo 15 nos da el preámbulo a lo que mañana vamos a estudiar en el capítulo 16, cada una de las últimas plagas para entender y comprender, ¿sí? Finalmente, las señales que Cristo Jesús nos marca en el capítulo 24 de Mateo y los otros evangelios, en el cual Él nos dice cuál va a ser la situación de todo lo que va a pasar en este mundo, que ya estamos nosotros viendo algunos pequeños principios de dolores, como la misma Biblia nos dice. Las situaciones nos marcan que el Señor ya está cerca. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Prepararnos cada día para poder nosotros estar en el punto que el Señor desea. ¿Para qué? Para que Él pueda ser
lo que desea en cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice que bienaventurados porque somos también, somos llamados hijos de Dios. Así que queremos seguir en ese punto, queremos seguir adelante, ¿sí? Nosotros tenemos que ver todo este asunto de esas plagas que vienen, ¿sí? Que ya es lo último para que nosotros en este mundo nos demos cuenta que el Señor ya está por venir. Y para que los mundos no caídos puedan entender por qué Dios no destruyó a Satanás en el principio, cuando él tuvo esos pensamientos que lo separaron de Dios estando aún en el cielo. Y que entonces sepamos nosotros y ellos que la razón y lo mejor para Satanás es que sea destruido, porque ya no va a haber lugar, dísele ahí, ya no hay lugar para él en el cielo. ¿Por qué? Porque él ya no quiere estar bajo el cuidado, protección de Dios, porque él confundió todo. Y se trata de que cada uno de nosotros también nos confundamos. Él desea y sabe que que ya perdió la guerra. ¿Y cuál es su propósito ahora con nosotros? Que los 8.000 millones aproximadamente de seres humanos que habitamos en la tierra, nos quedemos con él, aquí en esta tierra, para sufrir el castigo que Dios que tiene para él y para que nosotros lo compartamos con él. Pero si no somos de ellos, entonces vamos a disfrutar de todo lo que Dios está preparando para nosotros en el cielo. Dice por ahí cosa que ojo no vio, que oído no escuchó y que no ha subido a nuestra mente las cosas que Dios tiene para sus hijos. Y esto, repito, nos lleva a un repaso completo de cuál es el plan de Dios, cuál es ese plan de redención que que Dios ya tenía preparado antes de que Adán y Eva fuesen eh, engañados. Y aquí me recuerda un poquito ahora que estuvimos en el centro de rehabilitación que alguien nos preguntaba por qué Satanás Dios ya no lo perdona, porque él ya no alcanza el poder, el beneficio del perdón de Dios. Y esto me recordó algunos temas de asuntos legales humanos, que una cosa es pecar por ignorancia, que sería un asunto culposo, a pecar con toda la intención de ir en contra de las cosas, que eso ya es un asunto doloso, plenamente planeado, pensado para llegar a ese punto. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos. Satanás lo hizo en forma totalmente dolosa. A nosotros, por medio de Adán y de Eva, nuestros primeros padres, fue culposo porque los engañó. Él creyeron la mentira y no era su intención. Sin embargo, bueno, hay que pagar todas las consecuencias. Esto está por terminarse. Esto está por ya llegar al punto álgido de este mundo. Y esto lo vamos a ver en el proceso que en el capítulo 16 nos describe cada una de las plagas finales, de las 7 plagas finales, y es algo que ya estamos viendo nosotros, un poquito de adelanto de andan buscando por qué la Tierra se está calentando de más, porque el calentamiento global y pues obviamente todo esto lo llevan ahí, inclusive ahí a tratados ahora internacionales de dejar de hacer cosas para no acabarnos la Tierra, ignorando lo que Dios está permitiendo que pase en esta Tierra para llamar la atención, con el único propósito de que todos procedamos al arrepentimiento. Y le repito, esto es algo que el capítulo 16 nos va a describir en forma eh, analítica y nos va a ir diciendo de qué se trata cada una de las plagas para que nosotros podamos entender y comprender toda esta situación que el mundo está viviendo y que esto no va a mejorar. Esto va a ir de mal en peor, pero si nosotros nos mantenemos
tomados de la mano de Dios, vamos a poder seguir adelante y llegar a ese puerto donde Cristo Jesús nos quiere llevar, ¿sí? A un lugar seguro, a un lugar en donde todo lo que pasemos en este mundo va a ser nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros. El asunto es que tenemos, mientras estemos aquí, en este mundo, tenemos que estar cada día, aprender a caminar tomados de la mano del Señor y pedirle que nos ayude a cada uno de nosotros para volvernos, perdón, estudiosos de su palabra. Y esto nos lleva también al asunto que estamos viviendo ahorita con respecto de los tres capítulos del conflicto de los siglos, que es el capítulo 36, que es la libertad de conciencia amenazada. Y es algo que se está llevando a cabo en el mundo para preparar este asunto de que el domingo sea, por dictamen humano, el día del Señor. Y también nos da en el capítulo 38 la opción de cómo podemos nosotros salir adelante de esto, que es nuestra única salvaguardia. Y nuestra única salvaguardia es el asunto del estudio personal de la palabra de Dios. Si tienen tiempo, denle una leidita al capítulo 36, la primera hoja, el capítulo 38 también. Y luego entre esos dos está el 37, que es el conflicto inminente. La guerra se va a desatar. Y ya no va a ser una guerra como la que estamos acostumbrados, que vemos en la historia de una nación contra otra, de pelear por partes por territorios. Actualmente lo vemos. Bueno, vemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras que se están llevando ahorita, la guerra está de Israel que está teniendo con Palestina, me parece, de la parte de la Franja de Gaza, pero esta guerra que se está preparando no es para eso. Sí, es una guerra espiritual, una guerra en la que se va a determinar humanamente que este mundo le pertenece a Satanás. Pero hay que recordar que el Salmo 24 nos dice algo bien interesante. Este mundo le pertenece a Dios. Dice el Salmo 24, mía es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Y todos los que en él habitan, estamos incluidos cada uno de nosotros. Nuestro propietario original es Cristo Jesús, quien nos quiere llevar a la Canaán, a la tierra prometida, quien desea que vivamos nuevamente en ese hogar edénico que Dios preparó para el hombre, es Cristo Jesús. Sigamos estudiando el libro de Apocalipsis, sigamos escuchando lo que a bien tienen nuestros hermanos compartirnos, pero hagámoslo en forma personal. No dudemos que Dios nos puede dar la sabiduría para entender cada una de estas cosas. Y también entender que hay una parte de Deuteronomio 29:29 que hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Que las cosas secretas pertenecen a Dios. Leíamos ayer acerca de los 144,000, que hay muchas cosas que se dicen, que si son estos, que si son los otros, que si aquí, que si allá, que si es es algo que le pertenece a Dios. Él sabe quiénes son. Y lo único que entonces tiene que preocupar a nosotros es poder llegar a las mansiones celestiales. Si somos o no parte de esos 144,000, hay que leer un poquito más abajo que dice, y una multitud que no se podía contar. Y en el cielo está preparado el lugar para en la mesa, en la cena del Cordero, en la que Elena de White describe una mesa de kilómetros y kilómetros, en donde el lugar para usted y para mí está preparado. Luchemos para que podamos llegar a ocupar ese lugar que Dios tiene para nosotros. Y que nos sigamos preparando para que el Señor fortalezca nuestra fe por medio de no tener duda de que Él es real, que Él existe, que es un Dios todopoderoso, ¿sí? Y que viene por cada uno de nosotros.
Que Dios los bendiga en esta mañana y sigamos estudiando el libro de Apocalipsis para que cada vez nosotros podamos tener más en claro que Dios nos quiere en casa. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Gracias. Eh, Antes de orar, dice aquí Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Y ahorita estaba viendo qué significaba el nombre de Enoc y es algo bien interesante que el nombre de Dios de Enoc significa consagrar. ¿Qué es consagrado? Pasar el mayor tiempo posible con Dios. Oremos. Amante y buen Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor tú sigues llamando nos sigues llamando a cada uno de nosotros, porque tú deseas que nosotros estemos contigo en las mansiones celestiales. Permite, Señor, que ese deseo sea el deseo de cada uno de nosotros, que podamos caminar, Señor, como dice tu palabra, consagrados cada día a ti, para que tú nos puedas llevar a morar contigo al cielo. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra. Te damos gracias porque tú haces todos los intentos para que nosotros podamos entender lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Te damos gracias los que aquí estamos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a consagrarnos todo el tiempo a ti, que podamos caminar tomados de tu mano, para que tú nos lleves, Señor, a las mansiones celestiales. Te pedimos que en este día podamos, Señor, realizar nuestras actividades pensando en que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu nombre, para dar testimonio, Señor, de que el Dios al que servimos es un Dios todopoderoso, que aún con las enfermedades, aún con la muerte que se nos presenta delante de nosotros, en amigos, en hermanos de la iglesia, en nuestros seres queridos, Señor, es para nuestro beneficio. Ayúdanos, Señor, para poderlo comprender y entender. Y, Señor, también perdona nuestra negligencia y ayúdanos a mejorar nuestra relación contigo en cada momento. Te damos gracias y en tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.